¿Cómo están, amigos? Con el gusto de saludarlos. Hoy en Fincando Patrimonios tenemos un grandioso invitado y aparte de invitado es un muy buen amigo, Miguel Franco, abogado penalista. Amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, gracias por el espacio y gracias a tu audiencia para platicar de temas interesantes aquí contigo, con un buen amigo. Muchísimas gracias, amigo, por estar con nosotros. Y la verdad que hoy va a ser un súper programa en el cual la gente se va a enterar de muchas cosas y pongan mucha atención en la plática de hoy, va a estar muy buena. Amigo, ¿tú cómo ves los fraudes inmobiliarios en los últimos años en Guadalajara? Amigo, Jesús, de 2 años para acá se ha dado un escenario en donde están permeando dos clases de fraudes permanentemente en Jalisco que está saturando las investigaciones de la Fiscalía del Estado, en concreto la Unidad de Delitos Patrimoniales. Una de ellas es los fraudes Ponzi o fraudes piramidales, que son, bueno, estas pseudofinancieras que captan recursos del público ofreciendo un interés desproporcional, un 2, 3%, hasta 5% mensual, para captar recursos del público inversionista y eventualmente la pirámide colapsa y tenemos decenas, si no es que cientos o decenas, cientos de jaliscienses que han sido defraudadas por estas empresas y pues órdenes de aprehensión todavía vigentes. La Fiscalía ha sido diligente en su investigación, en la integración de las carpetas. Ya existen órdenes de aprehensión, ya hay personas detenidas por este tipo de delitos, pero también hay un tema que te interesa a ti por tu programa, que son los fraudes de maqueta, que es otro tipo de fraudes que están permeando en Jalisco desde hace 2 años, que también ha dejado decenas o cientos de afectados y se da preponderantemente cuando ves en una zona muy famosa de Guadalajara o muy concurrida terrenos con un trailer park que dice preventa, se vende departamento, local comercial u oficina. Entonces llegas tú como cliente y empiezas a preguntar, te enseñan el proyecto, compras o pagas el anticipo, y eventualmente pasa un tiempo, el proyecto no se mueve y cuando menos te das cuenta ya no hay trailer park, el terreno está o la casa está deshabitada, el proyecto abandonado y los supuestos desarrolladores pues desaparecidos, ¿no? Entonces ese es el tema del que vamos a platicar el día de hoy, Jesús. Este tipo de fraudes que le han denominado de maqueta, que de hecho la Fiscalía ha instado a la ciudadanía a que sea más cautelosa al momento de comprar en preventa, pues es un delito que está previsto en el artículo 253 del Código Penal del Estado de Jalisco, que te lo leo brevemente, digo, no es la intención un tema jurídico en este programa, pero dice: se impondrán de 4 a 10 años de prisión cuando el propietario de un inmueble por sí o por interpósita persona, esto es por otra persona, transmita bajo cualquier título en forma fraccionada, departamentos, locales comerciales, sin contar con la autorización correspondiente de o las autoridades competentes, esto es municipales, estatales o federales, como lo veremos más adelante, la propiedad o sus derechos sobre la misma respecto de inmuebles, pactando precios de contado o plazos reales o simulados, o mediante contratos señalados como preparatorios, preliminares o promesa, o cualquier otro inominado, es cualquier título, cuando se reciba la totalidad o parte del precio o se pacten abonos periódicos. ¿Por qué dice cualquier título inominado? Porque generalmente pues estos pseudo desarrolladores, defraudadores, generalmente utilizan marcos jurídicos con títulos raros como son contrato de promesa de inversión en desarrollo inmobiliario, otros manejan que es contrato de mutuo, otros lo manejan como contrato de coinversión inmobiliaria. Generalmente no quieren decir lo que es un contrato de compraventa, ya que el artículo 1851 del Código Civil del Estado de Jalisco dice que la compraventa es perfecta cuando se fija precio y objeto, aunque el primero no se hubiese entregado y el segundo satisfecho. Entonces realmente, aunque le pongan un título distinto, como quieras al contrato, si hay precio y hay objeto, hay una unidad privativa y hay un precio por ella, pues realmente hay un contrato perfecto según el Código Civil del Estado. Oye, amigo, perdóname que te interrumpa. Hay cierto tipo de preventas que me ha tocado estar donde el desarrollador, cuando te lanza el mejor precio, obviamente es cuando nosotros sabemos que el desarrollador es bueno y que ya tienes tiempo trabajando con él.
Pero a veces pasa que el desarrollador te dice, antes de tener la licencia, ¿quieres tener el mejor precio? Cuesta tanto. Pero el riesgo existe de que no les den la licencia. Ahí, ¿qué documentos podemos pedir antes de que ellos tengan la licencia para sacar el mejor precio de preventa? Buena pregunta, Jesús. Pues mira, primero te contestaría que el desarrollador que está comercializando en preventa sin contar con las licencias correspondientes de acuerdo al tipo penal que te acabo de mencionar, al artículo 253 del Código Penal del Estado de Jalisco, está incurriendo en una conducta delictiva. Eso por parte del desarrollador. Ahora, tú, interesado en ese departamento, ese local comercial o esa oficina que está en preventa, pues yo lo que te diría que lo mínimo que debes de pedirle es, antes de realizar algún pago, es los permisos, licencias y autorizaciones, que más adelante vamos a hablar y te voy a explicar grosso modo cuáles son. Okay. El estatus jurídico en el registro público de la propiedad es muy importante porque tienes que ver, el inmueble donde se va a desplantar ese proyecto vertical, qué estatus tiene, ¿no? Está grabado, una cosa es que esté grabado con el crédito puente, que normalmente o comúnmente los desarrolladores optan por ese medio para financiar el proyecto, y otra cosa es que esté grabado por otras cuestiones, para ver quién es el propietario del inmueble, porque muchas veces se hacen contratos de coinversión o hasta fideicomisos, que ese es un tema muy importante que vamos a tocar ahorita, porque el jalisciense siempre que ve que hay un marco jurídico del fideicomiso le genera confianza y no hay nada más alejado de ello. Generalmente los fideicomisos han sido... Yo soy de esos, que yo pensaba que teniendo un crédito puente tenías la seguridad de que iban a terminar la torre o el fraccionamiento. Casi todas las personas creen que cuando interviene un fideicomiso, digamos que la obra es totalmente legal o regular y no hay nada más alejado de ello. De hecho, los defraudadores inmobiliarios, estas personas que hacen los fraudes de maqueta, utilizan esta figura jurídica para crear un estado subjetivo de error en el comprador, para generar una falsa creencia de certeza de que el proyecto va a ser viable. Pero bueno, regresando al tema, sí. Jesús, si no desviarnos, tienes que checar el estatus en el registro público de la propiedad, porque muchas veces el inmueble en donde se va a desplantar el proyecto es parte de un juicio sucesorio que ni siquiera se ha adjudicado y ya el legatario o heredero ya lo está aportando a un contrato de coinversión o a un fideicomiso. Entonces es muy importante checar el estatus en el registro público de la propiedad del inmueble. Otro tema muy importante es el marco jurídico que va a proteger la operación comercial que va a celebrar con el desarrollador. Yo creo que es importante que la gente que quiere adquirir departamentos, locales comerciales u oficinas en preventa, de preferencia exijan que el contrato de adhesión, porque finalmente te adhieres a un contrato que el desarrollador ya tiene hecho, esté registrado y avalado por Profeco. Y no porque Profeco te vaya a responder en caso de un fraude, porque no es así, sino porque para que el desarrollador ingrese su contrato de adhesión a Profeco y sea autorizado por la Procuraduría Federal del Consumidor, pues ya te hizo tu chamba, ¿no? Lo que vamos a hablar más adelante. Investigar. Ya investigó al desarrollador, ya le exigió las licencias, permisos y autorizaciones de las 3 entidades gubernamentales, municipales, estatales y federales, y aparte revisa que no existan cláusulas leoninas, esto es que estén cargadas para un lado o para el otro. Y bueno, pues ya en un tercer punto, pero menos importante, es que exige al desarrollador que te dé garantías en temas estructurales, que son 5 años, y en temas de acabados, que son 3 años. Entonces, muchos desarrolladores no quieren registrar su contrato de adhesión en Profeco, en gran medida por el tema de garantías, pero otros, y es lo preocupante, que es lo que nos ocupa en este momento, es porque no cuentan con las licencias, permisos y autorizaciones correspondientes para vender en preventa esas unidades privativas. Que realmente ese punto es muy importante porque nada le cuesta al desarrollador darse de alta en Profeco, como ya hay varios que me ha tocado, varios desarrolladores bastante fuertes que también ya tienen su contrato de adhesión ante Profeco. Entonces eso le da más seguridad como al comprador, como nosotros como intermediarios, porque al final del camino nosotros como intermediarios, tu cliente va a decir, oye, tú me llevaste ahí, ahora tú me respondes, ¿cómo le vamos a hacer? Sí, claro, estoy de acuerdo contigo, Jesús. Si un desarrollador está totalmente en regla y el desarrollo no tiene ningún problema,
pues lo ideal es que registre su contrato de adhesión en Profeco para darle certeza jurídica a todos los prominentes compradores, ¿no? Pero pues generalmente no ocurre, incluso como te lo decía, hasta le cambian el título al contrato porque desde un principio saben, con dolo penal, que van a incumplir con lo pactado. Entonces no le ponen contrato de promesa de compraventa o contrato de compraventa, sino que andan poniéndole contrato de mutuo, contrato de promesa de inversión en desarrollo inmobiliario, contrato de coinversión inmobiliaria. Entonces son muchos temas que tiene que revisar el cliente, y nosotros como profesionales inmobiliarios se supone que tenemos que estar actualizados para saber a dónde llevas a tu cliente, porque hay veces que también existen inmobiliarias que nomás por vender van y venden de quien sea, y ni la documentación piden del desarrollador, que eso también pasa mucho como intermediario. Y te puedes meter en un problema también de tipo penal en un tema de autoría y participación, porque si tú estás promocionando unidades privativas que eventualmente se trata de un fraude de maqueta, pues puede la fiscalía imputarte o llegar a imputarte un grado de coautoría, ¿no? Que de alguna forma tuviste intervención en generar un estado subjetivo de error del comprador y que éste hiciera una disposición patrimonial voluntaria. Esto es, que comprara el departamento creyendo que se iba a hacer un gran desarrollo. Entonces hay que tener cuidado. Otro tema a revisar, que no quiero saltar, es el historial del desarrollador o constructor. A ver, todos aquí en Jalisco conocemos las grandes desarrolladoras y no es por publicitarlas, pero no es la misma certeza o certidumbre que te genera una desarrolladora que tiene 40, 50 años en el mercado sin incumplimientos a pues desarrolladores nuevos. Ojo, no estoy en contra del emprendimiento. Yo creo que todos los que tenemos o los que tienen un terreno con vocación para un desarrollo vertical, pues están en todo su derecho de emprender y de hacerlo, siempre que sean cuidadosos de cumplir con la reglamentación y totalmente. de materializar y ejecutar realmente el proyecto en los términos pactados, ¿no? Porque realmente hay muchísima preocupación por la gente por este tema. Ahorita ya se está viendo, y tengo conocidos que les ha sucedido que ya se los fraudearon. Y no por nosotros, porque no se quiso acercar aquí con nosotros a comprar, entonces fue y tocó puertas donde la típica, vas pasando, porque a veces piensan que nosotros tratamos de, o que ganamos más, y a veces piensan que ellos se ahorran el dinero del inmobiliario y van pasando por el desarrollo y dicen, me paro y aquí es, y ahí es cuando, bueno, literalmente tienes que tener una buena inmobiliaria que te asesore, claro, para saber si es un buen desarrollo. Por eso acérquense aquí con Jesús a Finca Inmuebles y no va a pasar. No, ciertamente lo que dices, Jesús, para nadie es un secreto que comprar en preventa es buen negocio, por la plusvalización, y más aquí en Jalisco, que se ha dado mucha plusvalización inmobiliaria, Jalisco, Ciudad de México y Monterrey. Pero también es cierto que en estos 2 o 3 años, pues cada vez hay más fraudes de maqueta, ¿no? Entonces, cada vez conozco más personas afectadas, o tú conoces más personas afectadas de tu círculo, y es por eso, porque, fíjate, cuando uno compra un vehículo, ¿cómo eres de cuidadoso o de diligente? Si es seminuevo, sobre todo. Checas el motor porque lo llevas a la agencia, checas la factura, que no tenga reporte de robo, que no sea de siniestro. Pero cuando compras un inmueble con un precio superlativo a un carro, por ejemplo, de 6, 7, 8 millones de pesos, y te dicen que existe un fideicomiso, entonces ya te da una especie de certeza, de seguridad, o de seguridad de que el negocio se va a hacer. Yo creo que razón de más, si estás comprando una unidad privativa de millones de pesos, para que seas más diligente que si compras una unidad vehicular, ¿no? Y algo de los focos rojos que existen es cuando te dice que llevas a tu cliente a ver el desarrollo, que yo he visto y he escuchado, que dicen, ¿me puedes mostrar la documentación del desarrollo? O uno como inmobiliario, dicen, ay, es que sabes que no la tengo completa, pero después te aviso. Ahí luego foco rojo de saber que no están bien, porque al final del camino sabemos que el desarrollador, ya tenemos varias experiencias de varios desarrolladores que han fraudeado demasiado, o que te dicen, voy a hacer 20 pisos y solo tiene permiso para hacer 10, claro, que es uno muy famoso que no vamos a decir nombres. Exactamente. Entonces, yo creo que la pregunta a responder, si te parece bien, Jesús, sería, sí, ¿qué documentos de autorizaciones debe de pedirle o se debe de pedirle al constructor, vendedor o desarrollador para tener por lo menos certeza jurídica de la unidad privativa que se pretende adquirir? Y yo ahí te diría,
El más importante es el dictamen de trazos, usos y destinos específicos, que es un documento enunciativo de derechos. Ahí, ese documento debe de ser acorde al plan parcial de desarrollo. ¿Qué pasa? Hay desarrolladores que prometen hacer un edificio vertical de 8 niveles, te voy a decir, en la colonia Monraz, ¿no? Entonces tú te vas al plan parcial de desarrollo y el CUS y el COS, que es el CUS es el coeficiente de utilización de suelo y el COS es el coeficiente de ocupación de suelo, no te da para hacer ese proyecto que está prometiendo. Pues es un foco rojo, ¿no? El dictamen de trazos, usos y destinos específicos es el que marca la pauta, el que marca las reglas. ¿Qué se puede hacer ahí? ¿Hasta dónde puedo explotar el inmueble? Puedo hacer 5 niveles, 8 niveles, 10 niveles. Y para eso, bueno, pues un ingeniero o arquitecto te lo podrá explicar mejor, pero pues está el CUS y el COS. Luego está otro documento que ya es declarativo de derechos, ya no es enunciativo de derechos. Acá es, de acuerdo al plan parcial de desarrollo, mi inmueble que tengo, el tal domicilio, cuál es el CUS y el COS y qué es lo que me puede dar ese inmueble. El alineamiento y número oficial ya es declarativo de derechos. Esto es, debe de ser acorde al dictamen de uso de suelo, y ahí se materializa ese derecho. Esto es, ya el inmueble que tienes en tal domicilio con tal número te permite hacer hasta 5 niveles, ¿no? Ahí es como ya te aterriza ese derecho general a tu inmueble de tu propiedad donde se pretende desplantar el desarrollo vertical. Y el tercero es la licencia de construcción, ¿no? Que son los 3 documentos que se le deben de pedir. La licencia de construcción, para que el desarrollador la obtenga, debe previamente cumplir con diversas permisos, autorizaciones o licencias de autoridades municipales, estatales o federales. ¿Cuáles son las más comunes? Pues yo te diría que la factibilidad de CIAPA. ¿Cuántos departamentos conoces que no tuvieron factibilidad de CIAPA y estuvieron sobreviviendo con pipas de agua? Digo, sin quemar a nadie. Bastantes, ¿eh? Y por la zona. Y por la zona. Factibilidad de CFE, factibilidad de movilidad y de ecología, son las más comunes, aunque también hay otro tipo de autorizaciones menos comunes, pero que depende de la localización del inmueble o el proyecto, van a ser exigibles para que les otorguen la licencia de construcción. Te pongo un ejemplo. Se te haría ridículo, pero una autorización de la base aérea. Tú vas a hacer una torre de departamentos por Solares o por el TEC de Monterrey, cerca de la base aérea, y tu torre tiene 10 pisos. Por el tráfico aéreo, necesitas una autorización de la base aérea para que te permita desplantar ese proyecto nivel vertical a ese nivel, ¿no? Para no impedir el tráfico aéreo. Ese es uno. O inmuebles que están en Chapultepec o más hacia el centro, que están protegidas por el Instituto Nacional de Artes o Historia, o por la Secretaría de Cultura, que también de ser el caso necesitarías tener esa autorización. Entonces, cuando un desarrollador te enseña la licencia de construcción, es porque ya previamente cumplió con todos estos requisitos, ¿no? De autoridades municipales, estatales y federales. Son como los puntos claves que tenemos que tener también nosotros como profesionales y el cliente o el cliente final que se acerca directo a un desarrollador, ¿qué es lo que tiene que pedir tal cual? Son 3: dictamen de uso de suelo, alineamiento y número oficial y licencia de construcción. Si tienes esos 3, ya pasó filtros de las 3 entidades de gobierno. Entonces, sabes que por lo menos desde un punto de vista legal, el proyecto se va a materializar. Claro, cuando compras en preventa siempre hay un riesgo, ¿no? El desarrollador puede incumplir a pesar de tener todos los permisos correspondientes por un tema de flujo o, bueno, pues, lo vimos en la pandemia, ¿no? Que no era un tema ni de flujo ni de permisos, sino que a ciertos desarrolladores pues, no pudieron continuar porque las autoridades no permitían continuar con las obras civiles. Que realmente es algo que puede suceder. Hasta al mejor desarrollador se le puede caer, no sé, un albañil, se le puede caer una barda, o pueden pasar diferentes cosas o circunstancias a la hora de hacer el desarrollo que les pueden clausurar o les pueden tardar. O simplemente, como tú dices, también en flujo pues se puede atorar. Claro, pero por lo menos haciendo due diligence o radiografía del desarrollo vertical donde te interesa comprar, pues desde un punto de vista legal sabes que están bien, ¿no? Que algo que dices ahorita que del due diligence, que es algo muy importante que los que le hemos vendido extranjeros, especialmente a los gringos que son muy cuadrados,
Ellos te hacen un due diligence impresionante. Ellos te revisan de pe a pa la propiedad, todo. La verdad, mis respetos para ellos, que sí, realmente sí revisan punto por punto, increíble. Pues deberíamos aprenderles, querido Jesús, porque hay decenas y cientos de jaliscienses defraudados. La fiscalía hace su mejor esfuerzo, pero los fraudes de maqueta van a seguir existiendo mientras los ciudadanos no tengamos el deber de cuidado de hacer una radiografía, un escaneo del proyecto donde vamos a invertir nuestro patrimonio, nuestros ahorros. No sé. Y algo que yo creo muy importante de lo que tú comentas del sector inmobiliario, que es el sector más abandonado que existe en México, creo yo, porque cualquiera puede salir y vender una casa, cualquiera puede salir y vender un proyecto, cualquiera puede ser inmobiliario. Hoy me levanté y quiero vender una casa y ya. Nosotros no tenemos reglas, no tenemos nada. El que quiera vender casas se puede meter. Y desde ahí estamos mal, porque desde las autoridades, que obviamente la profesionalización inmobiliaria ha ido creciendo, pero realmente somos los más vulnerables en general, y es lo más complicado que creo yo que hay, el vender un inmueble, un patrimonio. Estás jugando con el patrimonio de la gente. Claro. Y cualquiera lo puede hacer. No sé si estamos de acuerdo o no. Estoy de acuerdo contigo, Jesús. Entonces, yo lo que le diría al público que nos está escuchando y viendo es que si deseas comprar un departamento, un local comercial o una oficina en preventa, primero, si el desarrollador no tiene contrato de adhesión registrado en Profeco, si no te mostró el dictamen de uso de suelo o dictamen de trazos, usos y destinos específicos, el alineamiento y número oficial y la licencia de construcción, pues cuando menos, si ya de plano estás muy clavado con el proyecto y te interesa mucho por el precio, por la ubicación, por el proyecto ejecutivo, pues por lo menos ingresa a la Plataforma Nacional de Transparencia y ahí tú puedes investigar de manera gratuita y desde la comodidad de tu casa todos los trámites que son acorde al domicilio donde se va a desplantar el proyecto. Ahí nada más tienes que ingresar la información que solicitas, esto es el dictamen de uso de suelo, el alineamiento de número oficial, la licencia de construcción y la autoridad emisora. En este caso, Obras Públicas de Guadalajara, de Zapopan, Tlajomulco, donde se vaya a hacer en la zona metropolitana, hablando de Jalisco. Entonces, si ya de plano el desarrollador, porque muchas veces te dicen, oye, por un tema de confidencialidad no te puedo mostrar los documentos o no, mucho menos darte copias. ¿O solamente ven a mi oficina? Muchas veces ni siquiera te los ponen a la vista, ya no digas darte copias. Entonces, pero tú estás clavado con el proyecto, bueno, pues lo mínimo diligente es que te metas a la Plataforma Nacional de Transparencia y busques si el proyecto realmente tiene esta permisología que hemos estado hablando, que te da una certidumbre, una certeza de que el proyecto de manera jurídica pues es viable y ejecutable. Que eso que dices es un punto muy importante, que es lo que tenemos que hacer. Es tan sencillo meterte a la página de transparencia y poder revisar el proyecto que quieres comprar. Nada te cuesta, aunque sea el mejor desarrollador. De todos modos, ten esos 5 minutos de meterte a la computadora y revisar que exista el proyecto. Incluso, Jesús, me ha tocado ver un caso de una persona que fue defraudada en uno de estos fraudes de maqueta por un pseudo desarrollador que le puso a la vista una licencia de construcción, nunca ejecutó el proyecto y después le toma una foto de la licencia, se queda tranquilo de que hay licencia de construcción, pasa el tiempo, no se ejecuta y resulta que la licencia era falsa. Que ya una vez que fue a Obras Públicas de Zapopan le dijeron, este documento no está registrado, no está dado de alta. Entonces, mi recomendación es, ya pecando de cautos, aun y cuando se te pongan a la vista los documentos que pediste, que es el dictamen de uso de suelo, alineamiento y número oficial y licencia de construcción, pues coteje su veracidad en la plataforma de transparencia. Digo, no traigo mi celular, pero hoy con tanta tecnología que tienes, como tú dices, te presentan toda la documentación, tómale foto. Tómale una foto y lo cotejas. Y en la noche te lo cotejas en tu casa tranquilamente y ves que todo sea real, que esté correcto como debe de estar. O si de plano dices, oye, está muy complicado, no le entiendo, no le sé, me da flojera, pero me interesa invertir. A ver, si tu inversión es de 4, 5, 7, 8 millones de pesos, pues hay abogados en materia urbanística que te hacen ese due diligence para saber que el proyecto está bien y quizás te cobren de honorarios 10, 15, 20 mil pesos. Pero a ver, vale la pena gastarte 15 mil pesos a estar denunciando en Fiscalía del Estado un fraude de 7, 8 millones de pesos
que sabes que la expectativa de recuperación de tu dinero, o sea, de reparación del daño, pues es mínima o es complicada. Y no es tema de las autoridades, es que las autoridades no tienen la culpa, la fiscalía no tiene la culpa de que en Jalisco pues cada vez hay más pseudo desarrolladores defraudadores, ¿no? Sí, de tanto proyecto que tú ves por la calle, tú por donde camines siempre hay un desarrollo nuevo y siempre ves preventa, 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 y me ha tocado platicar con desarrolladores fuertes que te dicen, pues ahora sí que tú sabes, a veces lo barato te sale más caro, entonces no siempre es así, pero como tú dices, hay que tratar de investigar porque la gente ya es floja, ya no le gusta investigar y aparte no le gusta pagar para que le investiguen. Sí, que a veces dices, por no contratar a un experto en la materia que me iba a cobrar 15,000 pesos, pero me iba a dar certeza de que mi inversión, por lo menos desde un plano jurídico, era ejecutable, pues estás presentando ese tipo de denuncias. Hablábamos al principio de la charla, Jesús, que hay 2 fraudes que han permeado en Jalisco. Los fraudes Ponzi, ya saliéndome un poco del tema inmobiliario. Fraudes Ponzi se han disparado en Jalisco. Yo creo que cada 15 días vemos uno nuevo. Las personas con la expectativa de que su dinero genere rendimientos del 2, 3, 4%, están perdiendo sus patrimonios. De hecho, están vendiendo sus propiedades para esos recursos invertirlos en estas pseudofinancieras que no están avaladas ni por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, por lo tanto no pueden estar captando recursos del público inversionista. Pero a falta de esa regulación, desconocimiento de la sociedad, la Fiscalía ha instado y diferentes autoridades han instado a los ciudadanos, no solo jaliscienses, sino de cualquier estado, pues de que tengan cuidado de invertir en estos Ponzi, en estos fraudes piramidales y que no caigan en estos fraudes de maqueta. También hay que tener un poco de sentido común. Si ves que te venden un departamento, una oficina, un local comercial a un precio muy por abajo del mercado, pues a lo mejor es un foco rojo de que algo anda mal. Digo, al margen de que si el precio es justo, tienes que, a mi modo de ver, pedirle todo lo que hemos estado platicando, todo su permisología. Exactamente, que es lo que a veces, lo que decimos, la gente no lo hace. Y a veces por no meterse con una inmobiliaria también certificada que les pueda ayudar en el marco legal, pues a veces les pasa lo que les pasa. Y digo, me ha pasado con amigos cercanos que por no venir conmigo se fueron a comprar y después les tuve que ayudar a que les regresaran. Unos sí les regresaron dinero y otros ya se acabó lo que se vendía, porque no venda de inicio al 10 a contraentrega. Imagínate de 3, 4, 5, 6, 7, 8 millones de pesos. El riesgo que tienen, pues sí, la verdad es que lo ideal es acercarte a Fica Inmuebles contigo o con algún experto en materia exactamente. De derecho urbanístico que haga esa radiografía del negocio. Y como te decía al principio, es raro, ¿no? Somos muy cuidadosos porque vamos a comprar un carro seminuevo de cualquier marca, de que el motor esté bien, la suspensión, la transmisión. Que hasta lo llevas a la agencia para que te lo revisen. Lo llevas a la agencia. Pero cuando compras un departamento, avientas 5 millones de pesos solo porque te dijeron que existía un fideicomiso. Entonces, y porque la prima también compró y porque porque casi siempre caes por el amigo, el familiar o por otro lado o a veces porque ibas pasando. Porque ibas pasando y porque los proyectos ejecutivos y arquitectónicos son muy llamativos, las áreas comunes. Pues sí, pero de verdad que hay decenas, cientos de jaliscienses defraudados por estos fraudes de maqueta, Jesús. Entonces hay que tener cada día más cuidado y cuidar nuestro patrimonio, porque realmente el aperturar una carpeta de investigación en fiscalía, que ésta se judicialice. El gasto del abogado. Gastar en abogados es otro tema. Entonces mejor gastar en prevenirlo, ¿no? En tema de prevención y no ya que pasó. Sí, porque no te va a costar lo mismo prevenir que ya cuando tengas que accionar, ¿no? Exactamente. Y además la expectativa de recuperación o de reparación del daño no es absoluta. Entonces, digo, sí hay casos que me ha tocado incluso a mí participar en reparar el daño a las víctimas de este tipo de fraudes de maqueta, pero no es sencillo. Y no es sencillo por esto, porque estos defraudadores de maqueta, de fraudes de maqueta, muy buen título, fraudes de maqueta. Fraudes de maqueta, así vulgarmente se conocen. A veces venden una unidad privativa, un departamento hasta 3 veces. A ti y a mí nos venden el mismo departamento.
Entonces hacen una pirámide y se pelan. Entonces, aunque se gire orden de aprehensión o ficha roja y se detenga, pues no tienen el patrimonio para responder. Entonces los tienes detenidos, pero pues lo que les interesa al público inversionista afectado es la reparación del daño, ¿no? No te genera satisfacción que el desarrollador esté en la cárcel, sino que realmente... Que regrese el dinerito. Que te regrese el dinero, claro. Ese es el objetivo primordial. Amigo, pues ya por último, algo que le quieras decir a la gente, una última recomendación. Pues mi recomendación como abogado es la misma recomendación que las autoridades le están haciendo a todos los ciudadanos, que tratándose de inversiones inmobiliarias o financieras, sean cuidadosos, investiguen, soliciten información. Si es necesario, paguen a un experto que les lleve a cabo ese estudio o esa radiografía, y es preferible gastarte 15,000 pesos, pero con certeza. Por ejemplo, en el tema de las financieras, pues ver si por lo menos tiene autorización de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, ¿no? Porque me ha tocado ver que hasta con SASB estaban operando como financieras, dando un 3-4% mensual de interés. Pues ¿qué negocio te da eso, no? Ninguno legal. Entonces, pues mi conclusión es que instar a la ciudadanía a que cheque muy bien dónde invierte sus ahorros, porque pues literalmente hay personas que han perdido patrimonios completos por una mala inversión en un fraude de maqueta. Pues muchísimas gracias, amigo, por haber estado con nosotros y mostrarnos todo ese conocimiento que tienes, que a veces en lo personal, a título personal te digo, a veces nos falla, pero siempre investigamos. Por eso nosotros en Finca Inmuebles tenemos a un abogado de planta que siempre es el que nos revisa, pero también nosotros como asesores tenemos que tener el conocimiento de lo que tienes que pedir desde que tú opcionas el inmueble para meterlo a la inmobiliaria. Y nosotros como inmobiliaria, te lo digo, también tenemos nuestros contratos de adhesión ante Profeco, que es diferente a lo que tú platicas, pero eso le da la certeza al cliente que estamos bien, pues prácticamente estamos al 100% como inmobiliaria profesional. Claro que sí, Jesús. Pues un gusto que me hayas invitado, un gusto participar en este foro, y un saludo a toda tu audiencia. Muchísimas gracias, amigos. Y recuerden, amigos, siempre Finca Inmuebles, siempre finca tu patrimonio. Aquí aparecen las redes sociales de nosotros. Muchísimas gracias. Éxito. Gracias. Hasta luego.